porque tenemos en línea al doctor Germán Vargas Lleras con nosotros, que además pues ha tenido columnas bastante duras. Doctor Vargas Lleras, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué hubo, mono? ¿Cómo vamos, hermano? Bueno, señor, usted sigue criticando de frente al gobierno y en especial al ministro, hombre. Mire, he usado tanto mi columna para criticar al gobierno que de milagro no me está doliendo la espalda. María, sí. Mire, eso sí, hay que admitir que el ministro de Salud estaba haciendo muy bien su trabajo, pero solo hasta que me hizo caso. Quiero decir que hasta estaba en su ocaso, ¿no? ¡Qué paquetazo! No, así titulé mi columna, mi columna del Espectador. Oiga, mono, ¿y será que este sí era el mejor momento para reabrir la economía? No sea que por estar buscando la plata termine pelando el cobre, oiga, porque no me hacen caso nunca a mí. Bueno, doctor Vargas Lleras, hombre, Melquisedec, el paquetazo, antes le servía, el ministro Vargas Lleras puso ministro de Salud, antes servía, ahora no le sirve porque no le hace caso. Tanto como para llamarlo el paquetazo, no lo veo así. Muy desenfocado, creo yo, pues es mi opinión aquí, simplemente ese escrito del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras sobre una persona además de su más alta confianza hasta unos meses después de que fue nombrado como ministro de Salud. Además, muchos datos inconexos allí en esa columna. Parecía haber sido escrita con rabia, como consecuencia de alguna cosa particular que le haya ocurrido en los últimos días. Yo le digo la cosa particular, el no apoyo del gobierno y del Ministerio de Salud de la reforma a la salud que pretendía llevar Germán Vargas Lleras al Congreso. Claro, pero es que eso además se cayó. Pero es que eso tenía muchos ceros y muchos dólares detrás. Sí, claro, pero es que además ese proyecto se cae en medio de las protestas. Viene el castillo de naipes de la reforma tributaria, de la salida de Carrasquilla, de la salida de la canciller, estos detalles que nos contaba hace un rato Maleja, y ahí en ese paquete llegó la caída de esa reforma a la salud que fue satanizada por muchos sectores sin que siquiera lo hubiesen leído. Probablemente tenía muchas cosas buenas, tenía cosas por corregir, etcétera, pero el Congreso decidió no tramitarla en medio de esa presión pública tan grande y del desorden que tenía el país en ese momento. De manera que si algo no se le puede atribuir al ministro de Salud en ese episodio es haber dejado caer esa reforma, porque ya era inevitable que se cayera sin duda alguna. Más allá de eso, creo que ese escrito de Vargas Lleras es absolutamente injusto, con una tarea que con todos los errores que haya podido tener, ha sido una tarea para muchos sectores del país heroica, la del ministro de Salud, con los cuestionamientos, por supuesto, a muchos de los episodios que se hayan podido producir, pero es que estamos en medio de una pandemia, de un hecho de connotación mundial, y por lo tanto pedir ese tipo de cosas como las que plantea Vargas Lleras me parece que sobrepasan la capacidad estatal institucional que él conoce muy bien. De manera que al final termina siendo una columna hecha con las ganas seguramente de desquitarse de algo en particular que no conocemos muy bien. Bueno, y frente a la pregunta o lo que pedía el mismo ministro la semana anterior en que algunas ciudades vuelvan a empezar a cerrar, a aplicar los picos y cédulas, a cerrar más tempranos, a poner algunas horas, en fin, a tener algunas restricciones, que Revolcón decida si cerramos o abrimos. Revolcón.